Carlos Pazos es uno de los artistas más singulares y fuera de etiquetas del panorama del arte español desde los años 70. De hecho, su figura ha abordado toda una serie de cuestiones importantísimas de la relación entre la alta cultura y la cultura popular o las culturas populares, y su trabajo se ha centrado muy específicamente en desvelar esos misterios de los objetos. Una de las mecánicas que tiene su manera o su metodología de trabajar es precisamente la del collage, la de utilizar objetos que interactúan entre sí, dialogan y conforman un nuevo objeto o un nuevo relato. Entre sus obras hay algunas que tienden a utilizar la colección, es decir, la colección de objetos de una misma especie y que pueden hablar o contar un determinado relato. Ese es el caso de la pieza Nicaso, que se presenta específicamente en esta exposición y que pertenece a la colección del CEGAC. Desde hacía tiempo habíamos mantenido desde el museo conversaciones con Carlos Pazos para ver la manera de poder presentar una exposición alrededor también y que incluyera las piezas que posee el museo, que son bastantes y de todos modos de distintos periodos. Entre ellas destaca obviamente Nicaso por sus dimensiones, pero también por su importancia. Y poco a poco fuimos delineando lo que el público va a ver, que es esta exposición en la que la pieza Nicaso está acompañada de otras piezas que la completan y sobre todo la contextualizan. La pieza que más dialoga o que más se relaciona es naturalmente Nicaso, el film, que es una selección de escenas de películas de carácter comercial en las que aparecen alusiones a Picasso desde una perspectiva de la cultura popular o de la cultura, digamos, mediática que utiliza a los artistas y especialmente a Picasso como un emblema de lo disparatado, de lo genial, de lo excéntrico, etc. Entre las obras que tiene la colección del CEAC figuran obras realmente de todos los periodos de su trayectoria, o por lo menos de los más importantes, desde los años 70, donde su trabajo se relaciona con el conceptual, y de hecho se ha utilizado esta obra en exposiciones como Implosión, que justamente revisó la sección conceptual del museo, hasta otras más objetuales o de carácter escultórico y naturalmente esta gran pieza que tiende a abordar también la idea de escaparate. Claro. Tenemos el certificado de no autenticidad. En el trabajo de Carlos Pazos hay una fuerte dosis de humor, de ironía, pero a la vez hay una parte dramática, trágica, en cierta manera, melancólica también, y ambas dotan de una fuerza muy específica a sus trabajos. Por otro lado, es también un artista que ha sido capaz de transformar los objetos. Hay algo de magia o de alquimia al juntar los objetos entre sí, en establecer esos diálogos entre los objetos y convertirlos en otra cosa a lo que originalmente eran. Hay además en esta exposición una reflexión sobre el papel del artista y también la interpretación que se ha hecho de determinados artistas. Por ello se han incluido dos piezas que son imágenes lenticulares, una de carácter gráfico en la que se asocia a Picasso con Picabia,
a través de un juego, digamos, gráfico de letras. Y la otra es una pieza que pertenece precisamente a la colección del CEGAC, en la que se superponen las cabezas de Dalí y de Duchamp fotografiadas en el Museo de Cera de París. Lo que es interesante es que la imagen lenticular, ambas son lenticulares, lo que genera es esa imagen doble. Según donde se posicione uno, ve una parte de la imagen u otra. Y es interesante el ver la manera en la que todas las piezas están justamente hablando de cómo la cultura popular lee la obra del artista. Bien, en mi caso es el título genérico que se le ha dado a la exposición y contiene dos piezas con ese título. Nicaso, la inicial, y Nicaso, el film. Y bueno, después hablamos de esto. Nicaso pretende no hacer una ironía sobre la obra de Picasso, ni mucho menos, faltaría más. Es uno de los artistas que, junto con otros que están aquí citados, Picabia, Duchamp o Dalí, son los artistas que de alguna forma, cuando yo inicié mi carrera, digamos, llamémosla así por decir algo, fueron los que de alguna manera me habían marcado, me habían incluso excitado, ilusionado a empezar la aventura del arte. Bien, mi caso pretende explicar cómo, sobre todo en nuestro país, en los años 60, cuando aparece incluso, creo que fue en los años 60, así que se fundó el Museo Picasso de Barcelona, cómo se interpretaba el trabajo de Picasso. Es decir, el trabajo de Picasso siempre pareció un chiste, un trabajo no serio. Y en muchas ocasiones se decía, Picasso sí sabe pintar, lo que pasa es que hace el tonto. Bueno, aquí los artesanos de Vallauris, donde Picasso en los años 40 practicó o trabajó, mejor dicho, mucho en cerámica, hicieron una especie de trabajo basado en el del artista, que es el que podemos ver en esta pieza. De ahí que no tiene absolutamente nada que ver con el estilo picassiano, pero bueno, en cualquier caso, para ellos era una interpretación de cómo el arte empezaba a poder ser, a tener la libertad, una libertad absoluta, ¿no? Esto pasó incluso a las tiras cómicas, puesto que en el tebeo Pulgarcito, que yo leía habitualmente en mi preadolescencia, apareció un personaje que se llamaba Nicasio, sin dos S. Y Nicasio era un pintor abstracto cuyos materiales eran huevos y tomates y trozos de jamón, que lanzaba con fuerza, furia e incluso pasión sobre la tela para conseguir unos efectos, a su entender, maravillosos, pues era un gran fan de sus propias pinturas. Bien, pues de ahí parte la pieza, es el punto de partida de esta pieza, ¿no? Que trabaja más bien sobre la interpretación. No habla de Picasso en realidad, sino de la interpretación que se hizo de la obra de Picasso. Se cuenta quizá más explícitamente en la película del mismo título, Nicaso, el film, donde a través de fragmentos, recortes de películas en las que aparece la referencia de Picasso, es considerado por diferentes estratos sociales y en situaciones absolutamente diferentes también. El resto de la obra tiene que ver con... Hay una pieza que aparece otra vez en nombre de Picasso, relacionado con Picabia, dos artistas que no tienen absolutamente nada que ver, salvo las dos primeras sílabas de su apellido. Con esto hago un pequeño guiño humorístico. Aparece por otra parte Dalí y Duchamp, dos amigos
en la clandestinidad, puesto que nunca promovieron o mostraron su amistad y su admiración. Cuentan que Dalí, cuando llegaba Duchamp a Cadaqués y él lo recibía en su estudio, le dejaba el famoso trono del que dirigía el mundo o su mundo y se ponía a escucharlo a sus pies. Esto es una recreación de una caja de lápices de colores. Yo cuando era niño recibía todos los años, niño y jovencito, de los Reyes Magos unas cajas de colores, de pastel, de acuarela y tal. Nunca, no con la idea de... Ni mis padres, bueno, mis padres menos que yo, tenían la idea de que yo me dedicara al arte. Pero me gustaba mucho dibujar y colorear, como casi todos los niños. Y entonces teníamos unos cuadernos con dibujos que coloreábamos en blanco y negro, sobre papel blanco, que coloreábamos con esos lápices, o con las acuarelas, o con lo que fuera. Y de ahí esta especie de idea. Y estos cuadernos llevaban por título, como expliqué, siempre ponía cuaderno para iluminar. Iluminar, que era muy, me parecía una palabra un tanto rimbombante, pero que daba mucho brillo, precisamente daba mucho brillo al objeto y a su función, a su misión. Entonces, pues nada, quise de alguna manera homenajear a los lápices de colores, haciéndolos luminosos, como es el caso.